Te damos gracias por concedernos estar aquí una vez más. Gracias porque podemos abrir las Sagradas Escrituras. Hoy queremos suplicar el auxilio, la bendición de tu Espíritu Santo, porque somos conscientes de que esta lectura y exposición puede ser sin fruto si la hiciéramos confiados en la capacidad humana. No tengo en mí mismo capacidad para expresar correctamente el mensaje de tu palabra, ni tienen los que me escuchan capacidad en sí mismos para entenderlo. Pero hay poder de lo alto que tú puedes enviar para que podamos ser iluminados y nuestra mente y corazón recibir tu palabra y atenderla. Transfórmanos por el poder de tu santa palabra. No nos dejes, Señor, en nuestro error ni en nuestro pecado. Corrígenos, enséñanos y santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Mira nuestras necesidades y provee para nuestras almas en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Lo rogamos. Amén. Pueden sentarse. Vamos a la epístola de Judas. Leamos la carta entera para continuar con nuestra costumbre y esfuerzo de procurar memorizar esta carta. La epístola de Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua,
llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Continuamos en la exposición de esta epístola. Vamos a empezar en el versículo 8, nuestra exposición, pero antes quisiera, porque hay algunos que nos visitan, tal vez ponerlos al tanto de lo que hemos estado estudiando. El tema de esta carta principalmente es la defensa de la fe y la contienda contra las falsedades, contra los falsos apóstoles. Pero nosotros debemos entender bien cuál es la fe que debemos nosotros defender. Judas nos dice que en las iglesias se introdujeron personas de manera encubierta y que ellos convertían en libertinaje la gracia de Dios. Luego Él nos va a contrastar eso, es decir, a refutar que eso no puede ser, que no puede ser que basados en la gracia de Dios vivamos en pecado. Y Él da varios ejemplos, y entonces el primero que habíamos visto era el del mismo Israel, un pueblo que tuvo la palabra de Dios. A ellos se les dio la palabra de Dios y sin embargo cayeron y destruyó Dios a los incrédulos. Y en esa ocasión vimos entonces que es posible tener la Biblia, tener la palabra de Dios, tener acceso a la palabra de Dios y seguir siendo incrédulo y al final condenarse. Después vimos el ejemplo de los ángeles. Y con ello vimos que es posible haber sido dotado por Dios de grandes cualidades, de grandes habilidades y poderes como fueron los ángeles, pero ellos cayeron y tropezaron. Y en eso nos advirtió: no piense que porque Dios ha abierto sus manos en su gracia para darle capacidades a usted, si usted se permanece en rebeldía, será también condenado. Y luego vimos el ejemplo de Sodoma y Gomorra y cómo ellas con su pecado también mancharon a las ciudades vecinas y traspasaron los límites impuestos por Dios en pecados contra la naturaleza, y eso lo estuvimos viendo hace 8 días.
Seguimos entonces con una descripción necesaria de cómo son estos falsos cristianos que se introdujeron en las iglesias. Y yo quisiera que entendamos cuán relevante es esto hoy en día. Mis estimados, muchas de las iglesias que en el pasado fueron fieles y que se podían llamar iglesias cristianas, hoy en día son iglesias apóstatas. ¿Y cómo llegó esto a suceder? No fue de un día para otro, fue por esta introducción paulatina de falsos cristianos en la iglesia. Y nosotros no estamos exentos de que aquí mismo, en una iglesia que dice o que procuramos ser bíblicos, eso llegue a pasar en el futuro. ¿Cómo? Por la introducción de personas que no son verdaderamente de Cristo. Entonces, por eso es tan importante. Hoy nosotros vemos y seguirán aumentando iglesias falsas. Mucha gente se reúne, mucha gente tiene este libro, la Biblia. Y eso no quiere decir que son iglesias del Señor ni que Dios esté ahí, porque han abrazado herejías destructoras, como estuvimos viendo. Vamos a ir al versículo 8. Voy a leer del versículo 8 al 10. Y es probable que para la última parte no me alcance el tiempo y tenga que dejarlo para la próxima vez. Pero leo los versículos del 8 al 10. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Entonces vamos a ir viendo la descripción de estos apóstatas que se habían introducido y que se han introducido y han dañado el cristianismo. La primera descripción es que dice, no obstante, de la misma manera estos soñadores. Quisiera que nos detengamos aquí por un momento. ¿Qué es soñar? ¿Cómo es que soñamos? ¿De qué se tratan los sueños? Bueno, los sueños son fabricados con nuestros recuerdos, con nuestros anhelos, con nuestros temores también. Nuestra mente fabrica esos sueños. Como les digo, ¿cómo hace uno para soñar lo que sueña? Si somos cuidadosos veremos que fue que vimos algo, que escuchamos algo y por eso nos soñamos al respecto de eso, o recordamos algo, o le teníamos miedo a algo, o anhelamos algo, y con todo eso se fabrica un sueño. Y cuando nosotros estamos soñando, creemos que es verdad lo que está sucediendo, ¿no es así? En el sueño yo pienso que sí fui a tal lugar y que sí vi a tal persona y que sí hablé con él, y todo lo que está ocurriendo en el sueño es para mí algo como si fuera verdad. Pero despierto y luego me doy cuenta de que no era así. A veces se usa el término soñador de una manera casi que romántica. No es el caso aquí. Aquí es el caso negativo del ser un soñador. ¿A qué me refiero? Que a veces se le dice a esa persona que es soñadora, que es idealista, tiene grandes metas, quiere alcanzar grandes cosas, entonces dice, es muy soñador. No es eso de lo que estamos hablando aquí. Oigan qué grave que es. El sueño en sí es una ilusión, es algo que no es real, que la gente lo está en el momento en que lo sueña pensando que es real, pero no es real. Y entonces, de manera espiritual, eso es peligrosísimo, porque quiere decir que hay gente que se cree su propia mentira y viven en un sueño pensando que son cristianos y no lo son. Y ellos pueden hasta predicar la Biblia. La Biblia, el mismo apóstol Pablo,
En su segunda epístola a Timoteo 3:13 le dijo así, que estos hombres seguirían ese camino, y él usó esta frase: ellos seguirán engañando y siendo engañados. Ellos viven en un sueño del cual lamentablemente puede ser que se despierten hasta en el día del juicio. Si nosotros recordamos las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 7, cuando Él está hablando del juicio, dice: muchos, no pocos, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto o lo otro, profetizamos, hicimos maravillas. Y el que les dirá: nunca os conocí. El cristianismo que usted vivió fue un sueño. Usted vivió engañado y quiso creer ese engaño, y nunca estuvo dispuesto a cuestionarse a sí mismo su fe. Porque eso es lo que sucede, que hay gente que no está dispuesta a tener un momento de reflexión y decir: ¿de verdad yo soy cristiano o no? ¿Quién soy yo de verdad? Pero prefiere creer el sueño de que todo está bien, de que Dios de alguna manera me va a aceptar en su reino. Está bien, yo tengo esto y lo otro y lo de más allá, y no soy tan apegado a la Escritura. Pero en su sueño piensa que esa clase de cristianismo es suficiente. Bueno, los engañadores, estos falsos hermanos que se habían introducido en la iglesia, estaban siendo probablemente este tipo de soñadores, engañándose a sí mismos y engañando a otros. Pero oigan esto: un falso evangelio con un Cristo falso conduce siempre a una falsa seguridad. La gente está en las iglesias y están bien y se sienten seguros y creen que van para el cielo, pero no se dan cuenta que les han predicado un evangelio falso con un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Hablan sí de Cristo, pero no del Cristo así como la Biblia lo pone: verdadero Dios, verdadero hombre. Menos de eso no es cristianismo. Y entonces la persona se engaña a sí misma y sigue engañándose y soñando. ¿Y cuándo despertará? En el día que le diga el Señor: nunca os conocí. Esto es gravísimo, porque, como digo, se fue infiltrando en las iglesias y en los líderes de grupos cristianos una falsa ilusión, una falsa seguridad. ¿Por qué? Por no estar dispuestos a ir al libro santo de Dios y a clamar por el auxilio del Espíritu Santo para saber cuál es la verdad. El otro sentido en el cual se le puede llamar a estos soñadores, pudiera ser que se trate de esa pretensión de revelación. ¿A qué me refiero? Sabemos que en la antigüedad Dios se manifestaba y hablaba de diversas maneras a los hombres: por sueños, por visiones, por palabras directas. Y aún en esa época muchos de esos se engañaban a sí mismos pensando que Dios les hablaba. Ya hoy, gloria sea a Dios, que tenemos la palabra de Dios completa y no dependemos de sueños, ni de visiones, ni de revelaciones extra a esta palabra. Sin embargo, esos soñadores han existido desde antes. Quisiera llamar su atención a ir al profeta Jeremías capítulo 23. En Jeremías capítulo 23, de los versículos 25 al 28, leemos lo siguiente. Jeremías 23, del 25 al 28.
Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Entonces, otra manera, y esa la vemos tristemente alrededor, en la que algunos falsos profetas se engañan a sí mismos es con sus diversos sueños y visiones. Esto es peligrosísimo. Esto es peligrosísimo, hermanos. Nosotros tenemos en la Escritura claramente que esa manera de revelación concluyó. Si alguien quiere saber cómo se llama nuestra posición al respecto de este tipo de cosas, es cesacionistas. El cesacionismo dice, cesó la revelación de Dios de esa manera y los dones extraordinarios que acompañaban a la era apostólica. ¿Por qué cesó? Porque el Señor nos dio su palabra y completó la revelación. Hebreos capítulo 1 dice así, leo para ustedes: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es Jesucristo la plena revelación del Padre y ya no hay más. Pero entonces, vean lo peligroso. Si esto de verdad es así, si de verdad hay alguien, o pongámonos, hagámoslo un poco personal, si de veras eso existe y yo puedo venir aquí a pararme y decirles que Dios me dijo, que yo soñé, hermanos, y que Dios me dijo cosas y que Dios me reveló cosas, ¿cómo hacen? Y si eso es cierto, ustedes tienen que hacerme caso, ¿no es cierto? O sea, estarían siendo desobedientes a Dios. Pero el asunto está aquí. ¿Cómo sabe que no es su engañoso corazón el que le hizo creer todo eso? ¿Cómo sabe? No hay manera de saberlo. Por eso nosotros no podemos jamás depender de algo extra de la Biblia. Lo único que puede el profeta actual, que es el predicador, hacer es decir, esto dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, Dios lo dice. Pero si la Biblia no lo dice, no puedo afirmar que Dios lo esté diciendo. Es mi percepción, mi pensamiento, mi parecer. Y es peligrosísimo esto. De gente que... Y ellos se creen la mentira. El Señor a mí me dijo, yo iba caminando y vi tal cosa, pensé tal cosa. Debemos dudar de nosotros mismos. De lo que nunca debemos dudar es de la Sagrada Escritura, pero de nosotros mismos siempre dudemos. Estamos tan propensos a equivocarnos. Lamentablemente, la situación actual es que la gente está prefiriendo eso. Y entonces, si yo hablara así, eso es más impresionante. Y es más impresionante, voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que nosotros necesitamos o deseamos y oramos por un local mejor ubicado. Nosotros tenemos problemas de estacionamiento, a veces ya no cabe la gente, etcétera. Para la mente natural, para el hombre natural, parece ser más efectivo que yo llegue y les diga, hermanos, el Señor me dio la visión y vi el local y lo vi lleno de personas y Dios me dijo que ahí es donde tenemos que ir, y todo el mundo va a decir, Dios le habló y hay que ir, y entonces sí van a dar todas las ofrendas posibles porque Dios dijo tal cosa. Así somos. Nuestro corazón engañoso prefiere seguir eso
que simplemente decir, hermanos, doblemos rodillas, clamemos al Señor que Él provea y seamos responsables y generosos al dar y esforcémonos. Eso no suena tan agradable, pero es lo correcto y la manera en que Dios nos manda a actuar. Hoy en día, y por eso les digo lo pertinente del mensaje, abundan los mensajes fantasiosos, las locuras, porque así no hay otra manera de llamar. Nosotros no estamos viendo canales de ese, pero uno ve por las redes sociales que hay cortos de gente denunciando lo que se hace en estos grupos y multitudes van detrás de eso, de soñadores que se creen sus propias mentiras, engañan y están siendo engañados a la vez. En el momento en que alguien se aparte de la palabra de Dios, ya no hay esperanza. O la tuerza, porque eso es lo que también dice la Biblia que sucede, que los falsos maestros tuercen las escrituras para su propia perdición. ¿Cómo se evita esto? Solo con el auxilio del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que inspiró a los hombres de Dios a escribir esta palabra. Y en ruego nosotros le pedimos a Dios que no nos deje desviarnos de la verdad. Vamos a ir a la otra característica que dice aquí en el versículo 8. ¿Qué es lo que estos soñadores hacen? Versículo 8. Estos soñadores mancillan la carne. La palabra mancilla es mancha. Mancillar es manchar, ensuciar. Y habla de ensuciar la carne. Esta referencia es hacia los pecados de inmoralidad sexual. Esta es una de las características posibles de los falsos maestros. Los pecados sexuales son pecados contra el cuerpo. Ahorita vamos a ir a la cita que nos explica esto. Pero en el proceso de degradación y depravación, así es descrito por Pablo en Romanos 1:24, dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La deshonra del cuerpo. Hoy en día, la gente no honra el cuerpo que Dios dio, ese cuerpo que tenía como fin llegar a ser morada de Dios. Y ahora se ensucia ese cuerpo y la gente perdió toda vergüenza, como veíamos hoy hace 8, cuando se describía el pecado de Sodoma y Gomorra. Isaías hacía referencia y dice, no lo ocultan, no se avergüenzan de ese pecado, sino que más bien se enorgullecen del pecado. Este pecado que habla aquí es claramente el pecado de inmoralidad sexual, porque dice, mancillan la carne, es decir, este cuerpo. Esta cita sí creo que es importante que la tengan bien clara. Primera a los Corintios 6:18, para que veamos la seriedad del pecado sexual, la gravedad del pecado sexual. Primero los Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y luego en Hebreos, el escritor dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Vuelve a usar esa palabra. Pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. El caso es que el pecado de fornicación, de inmoralidad sexual, es un pecado contra el cuerpo diferente a cualquier otro pecado, porque en los demás pecados el objeto de pecado está fuera de la persona.
si es una droga, si es un vicio, si es el alcohol, si es cualquier cosa, pero está pecando contra el cuerpo, que como les digo, debió ser ofrecido a Dios como ofrenda para que Él morara en el ser humano, y es manchado a través del pecado sexual. Ahora bien, el problema aquí es que este pecado, que antes era vergonzoso, el pecado sexual, nada más indaguen, jóvenes, un poco en la historia y qué sucedía antes. Qué vergüenza, qué deshonor para una familia si una joven soltera quedaba embarazada. Todavía había un cierto honor que había sido manchado en la familia. Ahora no. Resulta que una joven cae en pecado, queda embarazada y toda la familia está alegre. Y no estoy diciendo que no sea alegre por la vida que vendrá. El asunto es que eso es un pecado del cual hay que arrepentirse y que debería traer vergüenza a la familia. Y no pasa así. No, más bien, ¿qué hace hoy en día el Estado y el gobierno? Alguien tiene que cuidarle el bebé para que la muchacha siga estudiando. Es decir, hay que evitarle consecuencias del pecado. Eso es consecuencia de su pecado. No va a poder estudiar, va a complicarse la vida. Parte de su pecado. Y como siempre recalcamos, claro que el Señor perdonará si hay arrepentimiento. Pero en nuestra sociedad se trata de minimizar, que no haya vergüenza por el pecado, que no importa, más bien ahora facilitarle a los jóvenes seguir pecando sin las consecuencias, que las consecuencias podrían ser los posibles embarazos o las dificultades al estudiar. Entonces, como les decía, alguien tiene que cuidar esos bebés para que la joven siga estudiando. Todo eso viene de una sociedad que rechazó por completo los valores morales de la palabra de Dios. Y en el mismo matrimonio, esto también lo tocamos la vez anterior, tiene que guardarse la santidad de aquella unión preciosa, hermosa, que debe haber en la intimidad de un esposo y una esposa. Tiene que ser sin mancha, no como la del mundo, que es en concupiscencia y en inmoralidad. Sí. Ahora, una de las cosas tristes también de reconocer es la cantidad de inmoralidad que se da, no solo en iglesias que se llaman cristianas, sino entre sus líderes. Y todo parece que pasa y se olvida, y nadie es disciplinado en esas iglesias. Las inmoralidades pasan como si no fueran pecado. Los pastores se casan y se divorcian y se vuelven a casar. ¿Es esta descripción? Hombres soñadores, ellos creen que se puede ser cristiano de esa manera, mancillan la carne. Una de nuestras metas como iglesia del Señor es levantar el estándar y mantener ese estándar de pureza. Jóvenes, muchachas, casados, solteros, todo el mundo, pureza sexual en medio de una generación que la describe el apóstol Pablo como maligna y perversa. Aunque se burlen de usted, aunque digan lo que sea, el estándar nuestro es el estándar de la Biblia. Hombres y mujeres dispuestos a no contaminarse y a llegar puros al matrimonio. No como hacen algunos que piensan que pueden tener ciertas experiencias sexuales mientras no lleguen a la consumación. Es que el engaño es tan grande. ¿De qué les estoy hablando? Una vez más hago referencia a la gran cantidad que vienen al ministerio liberando a los cautivos y ellos piensan, y ellos y ellas, diciendo, al menos todavía he guardado la virginidad.
y han estado involucrados en cualquier cantidad de inmoralidades e impurezas de mente y de cuerpo, pero piensan eso. Es un engaño. Eso es mancillar la carne, ensuciarse a sí mismo. Y como habíamos visto, cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice, está fuera del cuerpo, pero la persona que peca de inmoralidad sexual está pecando contra sí mismo, y por lo tanto este pecado le lleva a ser cautivo de una manera que otros pecados no cautivan. Más dañino es la consecuencia de este pecado que de ningún otro pecado, en cuanto a su propia conciencia también. Entonces hemos visto que estos soñadores mancillan la carne. Si usted quiere evaluar ministerios e iglesias, usted debe saber cómo tratan en ese grupo o en esa iglesia los pecados sexuales. ¿Qué pasa ahí si alguien cae en pecado sexual? ¿Qué sucede? ¿Cómo se trata eso? La Biblia no nos deja ciegos a nosotros. No estamos diciendo que no hay perdón, pero estamos diciendo que si alguien miembro de esta iglesia cayera en pecado sexual, nadie se va a hacer aquí el de la vista gorda. Va a haber todo un proceso para indagar si esta persona verdaderamente fue que tuvo una caída, cómo llegó esto a pasar, cómo ayudarle para restaurarle, o si es que es un inconverso. Pero la persona impenitente, si cae en pecado y sigue en su pecado, un adúltero, tiene que ser expulsado de la iglesia. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Debe ser, así lo dice Pablo en su primera epístola a los Corintios capítulo 5, el tal sea entregado a Satanás. Las iglesias que quieren ser fieles a Cristo deben mantenerse en este estándar, en el de la Biblia. No se va a permitir la inmoralidad sexual en medio de nosotros, porque así nos dijo el Señor. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, dice Efesios 4. Ni aún se nombre. Aquí no se permite eso. Y eso sí, vamos, como los pastores van a estar atendiendo los casos, mostrando en la palabra de Dios cuáles son las armas, qué nos da Dios en su palabra para vencer, para pelear esa batalla y vencer en el nombre de Cristo sobre toda esa influencia maligna. Ustedes saben lo que ha ocurrido recientemente en los Estados Unidos. Esto es impresionante, porque el mismo presidente de los Estados Unidos, que es el que más fuertemente ha impulsado y se regocija en lo que ha conseguido, el que el matrimonio homosexual sea reconocido por la ley, es un logro tan grande para él. Ese mismo, el día después de hacer eso, está en un culto en una iglesia metodista episcopal cantando "Sublime gracia de tu amor". Entonces, ¿no es cierto que corresponde a esto soñadores? Se engaña a sí mismo la persona que piense que esas dos cosas se pueden. Que el Señor tenga misericordia, porque aquí dice claramente que estos soñadores mancillan la carne. ¿Qué más hacen? Dice, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Bien, este apartado es importante. Rechazan la autoridad. Es importante en cada una de estas cosas recordar que son características de los apóstatas y falsos maestros, pero que no habría ningún provecho para nosotros si nada más pienso en estas cosas como mensaje hacia ellos. No, el mensaje es para nosotros, para que nosotros no participemos de tales pecados ni nos desviemos, porque ahí está la posibilidad de que usted o yo también tropecemos en esas cosas.
Puede ser, claro que sí. ¿Por qué ustedes y yo no estábamos en la marcha? No es porque somos muy buenos, es por la gracia de Dios que nos hizo ver la luz y entender lo que es las tinieblas. Entonces, cuando vamos a esta parte igual, eso es una característica de ellos, pero tenemos que ver, ¿la tengo yo? ¿Podría ser que yo también tenga ese pecado o alguien por aquí? Rechazan la autoridad. Hay dos cosas que estos falsos cristianos hacían: el rechazo de la autoridad civil y el rechazo de la autoridad eclesiástica. Leamos por favor Romanos 13, 1 y 2. Esto es la palabra de Dios. Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El creyente debe reconocer las autoridades y sujetarse a ellas, sean quienes sean. En la época en que fue escrita esta epístola a los romanos, ¿saben quién era la autoridad máxima? El emperador Nerón, un hombre impío, malvado, inmoral. Todo eso era cierto, pero él era el emperador. Y había que someterse a él. Y rechazarlo es pecado, rechazar esto. ¿Por qué lo traigo así? Porque estas personas en su falsa piedad decía: nosotros como cristianos no tenemos que hacer caso a las leyes civiles. No, el cristiano se caracteriza por ser una persona respetuosa de las leyes, de todas las leyes excepto de aquellas leyes que vayan contra la ley de Dios. Y eso va a comenzar a darse para nosotros. Poder demostrar que nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo que el gobierno nos mande hacer, cualquier cosa, excepto aquello que ellos nos pidan que es contrario a la palabra de Dios. Hay una tendencia al rechazo de la autoridad en todo ser humano. A nadie le gusta someterse a la autoridad ni hacer caso. Así nacemos, desechando la autoridad. Y para algunos sonaba agradable que estos falsos maestros dijeran: no tenemos por qué hacerle caso al gobierno, no pague impuestos. Y esa idea puede estar en las mentes, es una idea agradable a nuestra carne. Pudiéramos pensar: ¿y por qué voy a pagarle impuestos a un gobierno impío? Bueno, el gobierno podrá ser impío, pero son la autoridad que Dios ha puesto, y de mi parte está cumplir la ley. Dios los juzgará a ellos y Dios me juzgará a mí. Que Dios los juzgue a ellos por sus pecados, pero que cuando me juzgue a mí, sepa que yo cumplí con la ley. También podía hacer que estos rechazaran no solo las autoridades civiles, sino las autoridades eclesiásticas. Y esto puede sonar muy espiritual en algunos casos. ¿Qué les parece si yo les digo: yo no le hago caso a nadie, solo a Dios, solo la Biblia? Suena muy espiritual. Lo que pasa es que fue Dios el que puso en la iglesia a los ancianos para dirigir al rebaño. De manera que si una persona no se une a la iglesia porque no quiere someterse al pastoreo, porque no le gusta eso de que él tiene que estar bajo autoridad, y que sabe que los pastores, los que cumplen su función, van a preguntarle de su vida y van a estar tratando de ver cómo van las cosas, no quiere eso, quiere una vida independiente, está en la misma actitud de estos soñadores.
Porque veamos que ese en el fondo siempre es el pecado con el que Satanás tienta, porque fue su propio pecado también, el no querer someterse a esa autoridad suprema. Satanás en su pecado y los ángeles que cayeron con él quisieron ir más allá, y con eso tentaron al hombre diciéndole: ¿con qué Dios os ha dicho? Pongámoslo en otras palabras: ¿por qué tienes que hacer caso? ¿Por qué tienes que obedecer? Eso es lo que está diciendo Satanás. Usted no es libre entonces de hacer todo lo que a usted le gusta ni quiere. Y eso es una tentación diabólica que encuentra un terreno fértil en el corazón humano que es orgulloso y no quiere atender ni someterse. Bueno, pues esta es una característica: rechazan la autoridad, no quieren autoridad. Y tristemente, bueno, digamos, no tristemente, sino de una manera más bien interesante, a veces Dios nos pone a hacerle caso a alguien que tal vez tiene menos capacidad que nosotros para humillarnos. Usted tiene un jefe o una jefe que tal vez usted dice: él no sabe ni la mitad de lo que yo sé, y sin embargo es su jefe. ¿Qué le toca hacer? Someterse. Y Dios está de esa manera tratando con su orgullo, con mi orgullo. Yo me someto. Y eso puede pasar, como les digo, tanto allá como aquí en la iglesia. Puede que alguien vea alguna deficiencia en el conocimiento de los oficiales de la iglesia. No es imposible. Los oficiales de la iglesia están llamados a ir más adelante, a estudiar más la palabra, a buscar más al Señor, a tener una vida aún de mayor piedad. Sí, eso es su deber, pero puede que haya alguien ahí que se sienta aún superior y diga: yo tengo que someterme a ese, yo sé más. Dios trata con nuestro orgullo, pero estos soñadores no querían someterse a la autoridad. Y entonces, para armarlo así, por ejemplo, si alguien dice que sueña cosas y que Dios le habla, ¿para qué ocupa pastores? Dios le habla directamente, no ocupa ni siquiera que le prediquen nada. Dios mismo el que estableció a los pastores, a los predicadores. Si no fuera necesaria la predicación, entonces no sería necesaria la iglesia. Cada uno puede leer la Biblia, interpretar de ella lo que quiera y vivir como le parezca. Pero es Dios quien estableció iglesias locales que se someten a los oficiales que Dios ha puesto, hombres que van a procurar el bien espiritual, y estos soñadores no querían eso. Hay una característica más, yo la voy a tocar brevemente, porque si el Señor lo permite, el próximo domingo que comienzan las predicaciones en el culto de la mañana, voy a dar una más específicamente de nuestro trato con los espíritus malignos, con Satanás, etc. Pero voy a tocar el tema brevemente para luego expandirlo. Vean lo que dicen que hacen también estos soñadores. Blasfeman de las potestades superiores, y nos da Judas la razón por la cual esto no puede hacerse. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Voy a leer para ustedes el pasaje paralelo o muy similar en el que se trata lo mismo, que es segunda carta de Pedro 2, del 10 al 11. Leo para ustedes, dice: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Entonces, nos dice que estos falsos maestros
pretendían tener una posición que les capacitaba para tratar con el diablo de tú a tú. Como si Satanás no fuera una potestad superior. Y como les digo, de hoy en 8 vamos a ver lo que es la verdadera contienda contra Satanás y qué es la verdadera guerra espiritual y cómo se pelea. Pero hoy en día hay mucha gente en partes, en iglesias, reprendiendo a los demonios, según ellos echando fuera demonios, y todo eso de una manera que contradice completamente lo que aquí nos está siendo enseñado. Lo interesante es que, como vieron, no solo Judas dice que no se debe hacer, sino Pedro. Y Pedro era un apóstol. Y a los apóstoles específicamente les dijo el Señor que tenían ellos potestad de echar fuera los demonios. Ahora, si un mismo apóstol al que Cristo le dijo que tenía esa potestad de echar fuera demonios nos escribe para decir que nosotros no podemos hablar de esa manera, nos debería quedar claro que esa no es la manera de tratar con estas potestades superiores, con Satanás y sus demonios. De hoy en 8 días, entonces, espero poder ahondar más en este versículo, en ese relato que se nos dice de la contienda de Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés. Vamos a estudiar a qué se refiere esto, pero quisiera concluir con unas breves aplicaciones. La aplicación es tratar de ver cómo esto de lo que hemos hablado se relaciona con mi vida personal y con la vida de la iglesia. Nosotros podemos leer la Biblia y estudiarla sin provecho si no hay aplicación a nuestra vida. Y por eso es que siempre rogamos el auxilio del Espíritu Santo, porque es Él quien tiene que aplicar esto a nuestras vidas. La primera pregunta en nuestras aplicaciones ¿es usted uno de esos soñadores? Tal vez no sea uno de esos soñadores que tiene un grupo falso como estos que abundan hoy en día. Pero el asunto es, ¿se está engañando usted a usted mismo soñando que es hijo de Dios sin serlo? ¿Sueña usted que estará entre los que están contados por salvos y no hay fruto en su vida de amor por Cristo? Oiga esto, es que usted puede estar engañándose y soñando que en el día final usted va para el lado derecho. Y no, usted va a ser mandado al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque no hay fruto en su vida de amor por Cristo. No hay una vida transformada de comunión con Dios. No hay un clamor, no hay esa unión con Cristo. Todavía depende usted de cosas extra, aparte de la palabra de Dios, para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Depende de algo más? Si usted depende de algo más, será presa fácil de los falsos maestros, porque ellos vendrán con enseñanzas agradables, que suenan bien, que son llamativas, interesantes. Nosotros tenemos que ser el pueblo del libro santo y decir, lo que esté aquí, esto es palabra de Dios. ¿Reconoce usted la importancia de la pureza sexual y cuán serio es ante Dios este tipo de pecados? ¿Sabe por qué tenemos que enfatizar esto? Porque estamos bombardeados. Es así, es un ataque constante por televisión, por el cine, por los noticieros. Este mes de junio se ha dedicado el Canal 7, pero es algo así, dedicado a bombardear a la sociedad, haciéndole pensar que lo que es para Dios abominación es simplemente otra manera de vivir, y que nosotros tenemos que aprender a ser tolerantes y avanzar y evolucionar. Y eso no es un ataque,
pero nosotros tenemos que mantenernos firmes. ¿Cómo lo vamos a hacer? No si no reconocemos la importancia de la pureza sexual, o no si usted piensa que lo que es pecado es el pecado homosexual nada más, y usted vive de una manera inmoral en otras áreas. ¿Crees que Dios pasará por alto esos pecados de los que no te has arrepentido? Porque recordemos que todo se basa en aquella frase: convierten en libertinaje la gracia de Dios. Eso es lo que hacían estos falsos maestros. Y por último, ¿hay soberbia en su corazón que le impide sujetarse y obedecer? Cuando es corregido, porque este es el asunto, cuando es corregido, ¿cuál es su actitud? ¿Siempre buscar una excusa o decir por qué tengo que hacer caso? ¿Cuál es la actitud suya ante sus autoridades? Jóvenes y niños y los que tienen padres, ¿cuál es su actitud ante sus padres, que son la autoridad? ¿Se rebelan y preguntan siempre por qué o obedecen con humildad? Porque esa es la actitud diabólica de estos falsos maestros. Y usted que es adulto, ¿le cuesta hacer simplemente lo que se le dice? Está establecido por ley que algo se hace de esa manera. ¿Le cuesta someterse a la ley? ¿O dice, bueno, así es y hay que hacerlo? El Señor tiene que actuar en nosotros para darnos lo que la Biblia dice, que tenemos que aprender de Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cristo, Rey de reyes, Señor de señores. Cuando anduvo en esta tierra, le cobraron impuesto. Eso es algo incomprensible. Uno dice, ¿cómo? No, a Él es el que tenemos que tributar todo. Él es dueño de todo, creador de todo. ¿Y qué le dice él a Pedro? Hay que pagar. Hay que darle al César lo que es de César. Lo que este mundo, este gobierno, esta sociedad pida de nosotros legalmente, lo tenemos que hacer. Si nos pide algo que es más allá o contrario de la palabra de Dios, no estamos obligados. Consideremos estas cosas, veamos cómo estamos delante de Dios, no simplemente critiquemos a todos los que se pierden a nuestro alrededor, sea en inmoralidades sexuales, sea en doctrinas falsas, sea en sueños y visiones extrañas. De nada nos sirven esas críticas. Pensemos, ¿soy yo propenso a eso también? Dios nos ha librado aquí. Estemos humildes, porque si usted y yo estamos hoy aquí libres de eso, es por la gracia de Dios. Clamemos a Dios en humillación, en agradecimiento, y pidamos su bendición. Dios Todopoderoso, Dios eterno, qué grande es tu misericordia, que se extendió para alcanzarnos a nosotros, pecadores indignos. Si no fuera por tu gracia, hoy estaríamos tan engañados, tan desviados de tu verdad, hundidos en diversos pecados. Pero tú quisiste tener misericordia. Oh Señor, te rogamos que no permitas que el orgullo nos domine para pensar que no podríamos estar en las tinieblas como están otros, o en el pecado o en el error. Y haznos agradecidos, y que ese agradecimiento de haber recibido la palabra de la verdad nos lleve a mostrar amor por todos los que nos rodean, llevarles este mensaje bendito, glorioso, de que hay perdón para todo aquel que, arrepentido de sus pecados, viene a Jesucristo tu Hijo, porque confiamos, sabemos que aquella preciosa sangre derramada en la cruz,
es suficiente para limpiar al más sucio de los pecadores, como hiciste con nosotros. Haznos considerar la grandeza, la maravilla del sacrificio de Cristo. Líbranos, Señor, de falsos maestros. Líbranos de falsos cristianos que se infiltren en medio de nosotros. Gente que desconoce la gracia. Gente que se engaña a sí misma. Y que hoy, por el poder del Espíritu Santo, sea quitado el velo del autoengaño en las mentes de los que estemos aquí. Y que nos veamos a nosotros mismos como debemos vernos. Padre mío, glorifica el nombre de tu Hijo Jesucristo, y por medio de Él recibe tú la honra, la gloria, la alabanza. Bendito seas. Provee para nuestras almas necesitadas. Danos fuerza, Señor. Y en esta semana que ha empezado, danos sabiduría y valentía para enfrentar cualquier cosa con entusiasmo y con gozo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vámonos de pie para...